Hola, profe. Hola Camila. ¿Se ve bien, profe? A ver, Sí, sí. a ver si cambio. ¿También se ve bien? Sí. Ya. Dame un segundo para que puedan comenzar. Chicos, cuando quieran los escucho. Ya, perfecto, profe. Comenzaré yo, Tania. No sé si me escucho bien primero que todo para saber si tengo bien el Wi-Fi. Ya, gracias. Bueno, nosotros le vamos a hablar de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como bien pueden leer ahí, esta se realizó en 1969. Si mi compañero puede pasar a la siguiente PPT, por favor, Pablo. Muchas gracias. Hace 51 años, como sacamos el cálculo, ya que esto fue en noviembre, así que ya pronto los 52, en la ciudad de San José, la capital de la República de Costa Rica, representantes de 23 naciones latinoamericanas se reunieron en una conferencia especializada especializada a favor de los derechos humanos, en la cual se pactó de manera voluntaria cada una de estas naciones, en su mayoría, mayoritariamente estas naciones, a respetar y proteger los derechos humanos. Este acuerdo, como les decía, se denominó Convención Americana de los Derechos Humanos, más tarde llamada el Pacto de San José, como bien pueden leer ahí en la PPT. En ese entonces, en su mayoría gobiernos dictatoriales. Sin embargo, ese compromiso fue aceptado y ratificado por todos los gobiernos de ese tiempo. Al retomar las democracias, los congresos de cada nación volvieron a ratificarlo. Quiero decir que en este caso firmaron y fue aceptada nuevamente lo que corresponde a la convención. Cada nación, de todas maneras, excepto de un par, no me voy a adelantar de cuáles fueron las naciones del continente americano los que aceptaron este pacto, porque más adelante Bárbara les va a comentar más en detalle. Se comprometieron no solo a respetar los derechos humanos, sino también las libertades individuales, el derecho a la vida, se prohibieron las torturas, detenciones arbitrarias, etc. Todo esto se proclamó en este mismo Pacto de San José. La composición de los deberes y derechos y los puntos a tratar en ella se los va a comentar ya personalmente Florencia en la siguiente PPT, por favor. La composición de la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. Siguiente diapositiva. Ya. La convención está dividida en 3 grandes partes, las cuales están subdivididas en 11 capítulos en total, los cuales contienen 82 artículos en total. Voy a hablar a grandes rasgos de lo que se trata cada una de estas 3 partes. La primera parte son los deberes de los estados y los derechos protegidos. Y en el fondo habla sobre los compromisos que adquieren los estados parte para garantizar los derechos a las personas, que son los siguientes: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, derecho a indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial. Además, esta primera parte habla de los
compromisos que adquieren los estados para garantizar el desarrollo económico, social y cultural de sus países. También habla de cómo los estados pueden suspender estos compromisos adquiridos y habla de los deberes que tenemos como personas, que son ante la familia, ante la comunidad y ante la humanidad. Y también los límites de nuestros derechos, que es que nuestros derechos terminan cuando comienzan los derechos del otro. La segunda parte de la convención son los medios de protección. Y estos son los órganos que se encargan de regular y de tener conocimiento de los compromisos adquiridos por las partes, que son la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, en esta parte describe cuál es su función, su organización, su composición, cómo se eligen a sus miembros, etc. Y la tercera parte de la convención son las disposiciones transitorias, que es desde que un Estado firma la convención hasta que ésta entra en vigor. Y bueno, explica el paso a paso y también lo que deben hacer los Estados luego de que entre en vigor la convención. Eso. Hola, buenas tardes. Le voy a hablar de los estados parte. Primero que todo voy a empezar a explicar qué es un estado parte. Bueno, se entiende por estado parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, o bien llamado Pacto de San José, a cualquier estado o nación que haya ratificado, aceptado o aprobado o simplemente se haya adherido a este instrumento internacional y que por tanto esté legalmente vinculado por sus disposiciones. Bueno, ¿cuál es la obligación de los estados partes? Los estados partes, primero que todo, deben respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. El respeto se aplica por límite de la función pública que determina que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y superiores al poder del Estado. Pero según la Corte, la protección de los estados humanos, en especial los derechos civiles y políticos, reconocidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables. De la persona que no puedan ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Los estados parte también deben garantizar el libre y pleno derecho de los ejercicios reconocidos en la Convención, organizar todo el aparato gubernamental y toda la estructura de donde se desprende el ejercicio del poder, con el objetivo de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Bueno, Pablo le va a comentar ahora el proceso de la violación de los derechos, de los derechos humanos, que lo conté antes. Ya, bueno, como decía mi compañera, yo voy a explicar los procesos cuando ocurre una violación de los derechos humanos, ¿ya? Cuando todo Estado parte, en el momento del depósito de un instrumento o de ratificación, adhesión a esta convención, o en cualquier momento posterior, declara que reconoce como obligatoria el derecho pleno y sin convención especial a las competencias de la Corte, ¿ya? Sobre todo los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. Deberá ser el presentado al secretario general de la organización, quien transmitirá copias de las mismas a los otros estados miembros de la organización y al secretario de la Corte. Cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, ¿ya? Los estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Esto igual se puede destacar siempre en el capítulo 10 de la Corte de la Organización de los Estados Americanos, en la reforma por el Protocolo de Buenos Aires.
La Corte Suprema someterá a la consideración de la Asamblea General de la organización en cada periodo ordinario de la sesión un informe sobre su labor en el año anterior. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso, en que sean parte, ¿ya? El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención, en el caso que así sea un fallo, ¿ya? Para dictar una resolución se requiere una mayoría de los 2/3 de los votos en los Estados miembros de la organización. En el caso de los miembros de la Comisión y además de los 2/3 de los votos de los Estados partes en la Convención, si se trata de los jueces de la Corte. El secretario general preparará un listado por orden alfabético de los candidatos presentados y le comunicará a los Estados miembros de la organización al menos 30 días antes de la próxima Asamblea General, para que así se haga todo este proceso judicial para lograr cuáles serían sus motivos o culpa o que tenga que adquirir esta persona o integridad que haya incumplido los derechos humanos. Ahora doy paso a mi compañera para que explique un poquito de la historia de todo esto. Noches. Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica, este fue suscrito tras la Conferencia Especializada de los Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, en Costa Rica. Y entra en vigencia el 18 de julio de 1978. Eso es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Los países que han firmado y notificado el Pacto de San José son los siguientes: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Y además, como dato curioso, comprendemos que los estados Venezuela y Trinidad y Tobago, estos fueron los únicos países que han denunciado la Bárbara, disculpa, se te dejó de escuchar. la Convención Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos, por la comunicación dirigida al secretario general de la OEA. El 26 de mayo de 1998, después de importantes sentencias de la Corte Interamericana respecto de la aplicación de la pena de muerte en dicho país. Esta denuncia entró en vigor el 26 de mayo de 1999 y la Corte continuó conociendo casos sobre dicho país en relación con violaciones a los derechos humanos y ocurrido en el mismo durante el tiempo que era Estado parte. El caso de Venezuela, también denunció dicha convención el 10 de septiembre del 2012 mediante el mismo mecanismo que el caso anterior en el secretario de la OEA. Al igual forma que Fabricio Alvarado propone que Costa Rica abandone la convención para no acatar criterios de la Corte de la IDH sobre el matrimonio igualitario e identidad de género. De llegar Fabricio Alvarado a la presidencia de Costa Rica, sería el tercer país en salirse del sistema interamericano sobre los procedimientos por el régimen de Venezuela y Trinidad y Tobago. Bueno, esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna duda, consulta, no dude en preguntar. Perfecto, chicos. Después le envío la nota. El del trabajo va a ser 3 puntos y de la disertación va a ser 4 y ustedes me dijeron grupal. ¿Ya? Gracias. Siguiente grupo, el de Dafne, creo que quería ir segundo.
Sí, profesor. Roberto a compartir. Gracias. Excelente. Disculpa, ¿usted es nota grupal igual? Sí, Ya, perfecto. Profe, se ve la imagen, ¿cierto? Sí, se ve, pero está minimizada. Tienes que agrandarlo un poco. Abajo a la Abajo derecha. a la derecha deberías tener compartir como presentación. Ah, una copita. la copita. Rob está abajo. ¿A dónde? No lo veo. Abajo, abajo. Ahí, esa. Ya, disculpe. Ya, ahí está. Nada, profe, nosotros vamos a hablar sobre las causas de la discriminación, sobre la Convención de todas las formas de la mujer, del año 1979. Ok. En la dispositiva 2 y 3 va a hablar Catalina sobre la Convención, sobre la Asamblea de la ONU, lo que se generó, cuál fue la propuesta sobre los hechos. Va a hablar también sobre la Convención Catalina, sobre la cultura, la tradición, los roles generales, las relaciones familiares. En la dispo 4 y 5 va a hablar Natalie, qué es la discriminación, va a hablar sobre el comportamiento, cuál fue la lucha de la mujer, cuál fue la igualdad de género, cuáles fueron las leyes que ellos propusieron en el momento. Ahí, en discriminación también sobre la mujer va a hablar Natalie igual. En la discutiva 5 va a hablar Daphne, explicando cuáles son los puntos a seguir, cuáles fueron las leyes que se hicieron en el momento por la edad, por género, cuál fue el tema religioso que se hubo en su momento, por el tema de orientación sexual, la discriminación sobre la mujer. Y en causa sobre la discriminación voy a hablar yo, sobre la discriminación, sobre la ONG, la liberación femenina, sobre el Ministerio de la Mujer que se propuso acá en Chile hace poco, cuando se fundó. Y en conclusión va a terminar Daphne Moreno explicando los pros, los contras, las ventajas sobre esta dispositiva. Catalina, puedes seguir tú. Gracias, Robert. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. La declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como ya ven ahí, fue aprobada en 1979. Esta fue por la Asamblea General de la ONU y entró en rigor en 1981. Pasa la otra diapositiva, por favor. Ya. La convención se centra en la cultura y tradición como las fuerzas influyentes. Estas que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. Además, es el primer tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de la mujer. La violencia contra la mujer es y ha sido una gran problemática que afecta a los derechos humanos. Este tipo de violencia es aquella que ejerce hacia una persona con su misma condición de mujer, como consecuencia la discriminación que sufre tanto en leyes como en el ejercicio práctico de sus derechos. Pasa la otra diapositiva, por favor. Ya, buenas noches. En esta ocasión me tocó hablar sobre la discriminación. ¿Se escucha, verdad? Sí, Sí, Dafne. ya. No, la Nati. Nati, La disculpe. Natalie. Ya pues, Dile. más que nada, o sea, todos sabemos qué es la discriminación, todos la hemos sufrido. Tenemos en parte el comportamiento social, que es el trato desigual hacia una persona, por motivos ya raciales, o sea, persona o colectividad, ya sea por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, edad,
condición física o mental, y la que está más recalcada en esta ocasión es la orientación sexual. En la otra parte de lo que es la discriminación, que es la filosofía moral, se ha definido más que nada como un trato o consideración que es como desventajosa. Ya, esto más que nada es en comparación, en una definición comparativa, es una persona que no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor o con más bajeza que otras personas por razones ya sean arbitrarias. Esto más que nada por el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder, restringe a miembros de un grupo de privilegios u oportunidades disponibles para otro. Lo que se ve mucho es lo que es las empresas, que van restringiendo subir de puesto o tener un cargo más importante, etcétera, en lo que es la filosofía moral. En lo que es la lucha contra la discriminación de la mujer, bueno, todos piden lo mismo, que es la igualdad de género. Obviamente que es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas, no solamente de las mujeres. El ordenamiento jurídico, que es el otro punto, existen muchas leyes que continúan institucionalizando esta condición de segunda clase para las mujeres y las niñas respecto a la nacionalidad, a su ciudadanía, a la salud, a la educación, los derechos maritales, los derechos laborales. Yo creo que muchas de nosotras hemos pasado por problemas laborales en este sentido. Bueno, también de herencia, de potestad, en general, más que nada, todos los derechos que se nos están otorgando desde que uno nace. Las leyes discriminatorias, más que nada existen tradiciones políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias en muchos países hasta el día de hoy e instituciones en todo el mundo. Incluso hay partes, regiones, países también que se puede decir que no apoyan la discriminación, pero sí hay discriminación. Es como algo ilógico en ese sentido. También en algunos lugares se ha tratado de beneficiar a las personas que tradicionalmente han sido víctimas de discriminación a través de mecanismos, o como ya lo vamos a ver más adelante, de las instituciones que apoyan a la mujer, como lo va a explicar Roberto, me parece. ¿Puede pasar a la otra diapo, por favor? Ya como estábamos hablando, por motivos de género u otros factores, la discriminación ha sido afectada mucho más en las mujeres por el VIH, como comenté anteriormente, por la orientación sexual, la identidad de género, cuando no quieren, no se sienten mujer y quieren ser parte de hombre, o al revés, que la discriminación es muy grande en ese sentido. Y obviamente a las mujeres las dejan más vulnerables en cuanto a lo que es económico, de exclusión laboral, etc. Y obviamente a la violencia, a los femicidios, etc. Y bueno, esto es como un toque de algo súper especial, que en algunos países, como acá lo dicen las mujeres, a diferencia de los hombres, no pueden vestirse a su gusto. Acá en Chile sí podemos vestirnos a nuestro gusto, pero obviamente siempre recatada, porque todos sabemos la discriminación de la mujer, y bueno, sabemos mucho sobre lo que es lo mal visto para algunos. No pueden conducir vehículos, ni trabajar de noche, está totalmente, se me fue la palabra, está totalmente no permitido
ni heredar bienes, ni atestiguar en los tribunales. Esto no es acá en Chile, pero sí se expande dentro del mundo, en diferentes países o comunidades, que esto ya está inmerso en su, perdón, se me fue la palabra, en su comunidad, se podría decir. Eso, gracias. Roberto, pasa ahí. Tu presentación y a los demás que pasaron también, Cata. Hola, profesor, compañeros, buenas tardes a todos. Yo les voy a comentar algunos y más frecuentes tipos de la discriminación, independiente de su género. ¿Ya? Voy a ahondar y les voy a comentar ejemplos quizás más cercanos y desde mi perspectiva, lo que me ha tocado vivir. Yo sé que más de algunos se va a familiarizar también con esto. ¿Ya? Algunos tipos, como les comentaba, son los más comunes y más frecuentes por edad. Por ejemplo, marginar a alguien simplemente por ser menor que uno. Discriminación de género, que está basada en el conjunto de roles sociales ya construidos y ahí bien profundo en nuestra formación. Yo les digo, identifiquémonos, sintamos y expresemos independientemente de nuestro sexo biológico, ¿ya? También tenemos por origen étnico o racial, que hoy claramente vivimos entre migrantes y la discriminación hacia ellos 24/7. ¿Ya? Sabemos que los derechos humanos son iguales para todas las personas, así que a considerar. Ya también tenemos la discriminación por discapacidad y aquí les voy a exponer un caso muy cercano. Mi mamá fue sorda 25 años, ya después del parto mío y de mi mellizo, y me causa mucha pena recordarla excluida por sus compañeros de trabajo. Esto fue hace como 2 años atrás. Yo trabajaba con ella. Por ejemplo, al momento de ir a almorzar, se daba vuelta y se habían ido todos, ya antes de que yo llegara, obviamente, si no la estaría acompañando. Entonces, muchas veces inconscientemente lo hacemos, ya seamos más empáticos con eso. Discriminación por orientación sexual. A ver, dimensiones como la sexualidad se han desenvuelto sobre el debe ser, tiene que ser, y esto legitima e impone sobre nuestros cuerpos y el deseo propio, ¿ya? Y esto claramente busca marcar y disciplinar ciertos aspectos hacia lo natural y que es normal y que es moral, no, adiós. Planteamientos con muchas veces base religiosa, ¿ya? Y la discriminación religiosa está formada, esta puede afectar a quienes manifiestan públicamente. También tenemos por personalidad, donde se da más este tipo de segregación es en las escuelas, trabajo y también en la vida cotidiana, ¿ya? Donde una persona más callada o introvertida que otra es burlada por su personalidad. También tenemos por trastorno mental o diagnóstico psiquiátrico, ¿ya? Esta puede no estar definida, en realidad esta categoría agrupa un montón de enfermedades como por ejemplo el Asperger, dificultad de aprendizaje como déficit atencional, autismo, bipolaridad, esquizofrenia y otros más bajos, por ejemplo la tartamudez, que se da mucho. Yo misma he tenido amigos y lamentablemente en algún momento fui partícipe también de esa discriminación y uno en realidad no lo mide. Ya hasta que en realidad te toca hacer un trabajo de esto y te das cuenta si, pucha, lo hice. Así que qué bueno que estemos trabajando y cada día dándonos cuenta de estas cositas. Y por último, la discriminación reflexiva, que esta es premeditada. Ya, por ejemplo, este también es un caso cercano. Una vez en un trabajo me trataron de, entre comillas, hija de nana. ¿Por qué? Porque tenía la mejilla rosada. Esto, sin sentido, sin asunto, pero es muy buen ejemplo de lo reflexivamente hirientes y malas que llegan a ser las personas, ¿ya? Eso con los tipos de discriminación. Ahora, también quiero conversarles de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿ya? En general, la ley chilena protege bastante a las mujeres, ¿ya? Otra cosa es que no sea suficientemente para abordar la violencia y la discriminación en un 100%, ¿ya? Francamente queda mucho por delante y destaco y rescato que lo bueno es que las generaciones actuales vienen más concientizadas con respecto a estos temas, ¿ya? Algunos tipos de la discriminación hacia la mujer son en ámbito laboral, ¿ya?
Este tipo de discriminación es muy silenciosa, ya que no podemos cuantificarla. Me explico. Contexto. En una postulación a X cargo tenemos a un hombre y una mujer. El empleador puede elegir uno o el otro, aunque uno sabe que está eligiendo teniendo en consideración que la mujer quizá pueda tener 2 hijos, ¿ya? Por ejemplo, y su elección va a ser válida igual, o sea, va a pasar piola que está eligiendo quizá al hombre porque está más capacitado y apto, pero en realidad pasó por debajo que la mujer no le tincó porque quizá iba a ser más problemática en algunas situaciones puntuales, ¿ya? Lo que también pasa mucho es que para ejecutar las mismas funciones se paga diferente sueldo entre hombres y mujeres. Entonces, uno eventualmente podría reclamar en base a la ley de paridad de género, ya para que lo sepan, si les pasa alguna vez, ley de paridad de género pueden, un poco engorroso, pero se puede, ¿ya? En las empresas generalmente no se da mucho, ya sería ideal que a nivel de empresa operara la ley pareja para todos, pero no es así, por la misma desinformación y aceptación de los trabajadores, ¿ya? En otro ámbito, que es los estudios, puede ser mucho más fácil para una mujer y madre acceder a la educación, perdón, no más fácil, más difícil, para una mujer y madre acceder a la educación y mantenerse en ella. Por ejemplo, muchas deciden dar un paso al costado por no tener con quién dejar a su bebé, ¿ya? Otro tema, la brecha salarial. Sabemos que hay diferencias, las mujeres en general ganamos 20% menos que un hombre, y también tenemos menor tasa de empleabilidad por los temas mencionados anteriormente. Otro aspecto, el hogar. Y aquí me consta que alguna vez todos hemos cooperado o no con este tipo de discriminación, por el hecho de no ser equitativo en la repartición de las tareas del hogar. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, bueno, sí, generalmente todo el peso se lo llevó la mamá, ¿ya? Otro aspecto, el poder. La participación de mujeres en cargos ejecutivos políticos es mucho menor a los hombres, y eso se ve, ¿ya? Discriminación por embarazo. Finalmente, por ejemplo, la depresión postparto. Ya esta enfermedad es casi nula en los sistemas, prácticamente ni creíble. Muchas mujeres han sido limitadas y violentadas por esto, ¿ya? Espero que hayan reflexionado junto conmigo. Ahora viene Roberto con más sobre las instituciones. Gracias, compañeros. Buenas noches, compañeros. Como dijo Dani, al final todo va de la mano con el tema de la discriminación. Al final hay mucha desigualdad en este país, o a nivel global. Hace 100 años atrás, hace 100 años atrás empezó el tema de la revolución. La revolución, porque antiguamente la mujer no tenía derecho a voto, no tenía derecho al trabajo, solo el hombre tenía que llevar el ostento a la casa. La mujer no podía votar, el hombre hacía votaba, trabajaba, la mujer tampoco podía ingresar a la universidad. Entonces era mucha discriminación hace casi 100 años atrás, y ahora con el tema de las convenciones, con la ONU Mujer, todo se complementó y se pudo equilibrar un poco la balanza al frente de estas situaciones, que igual son complejas hasta el día de hoy. Es complejo. Yo he visto discriminación en metro, como hablaba Dani. He tenido casos cercanos que han pasado por eso. Igual es incómodo el tema de la discriminación. Roberto, disculpa, ¿por qué en la PPT titulan eso como causas de la discriminación y abajo dice Ministerio de la Mujer, Liberación Femenina, ONU Mujeres? ¿Para ustedes son esas causas de discriminación? ¿O se les pasó el No, profe, son conceptos. ¿Perdón? Elegimos conceptos para explayarse luego en la disertación. Claro, que como está enumerado pareciera que causas de la discriminación, y como título grande, y después están esas pequeñitas abajo. No, son conceptos que vamos explicando paso por paso cómo se dio eso, por las causas. Ah, ya, perfecto. De la ONU, de la mujer, ¿cómo fue eso? La liberación femenina, todo el tema. Ya, perfecto. Continúa, Roberto, por favor. Sí, como le explicaba, le explica el tema del derecho a voto, el tema del trabajo, y uno de los puntos más importantes que vivió la mujer fue un tiempo atrás que la primera mujer
en el mundo, que fue una médica que se llama Eloísa Díaz, no sé si nada voy a hablar de ella, que ella fue la primera mujer estudiante de medicina en la Universidad de Chile, y fue la primera médica en Chile y en América del Sur. Entonces fue un logro para la mujer. Entonces es como que al final como que ahí empezaron el tema de la revolución acá en Chile. Y de eso llevó de la mano a hacer ONG, como también Eva Perón, allá en Argentina, ayuda mucho a la gente más humilde. Y eso empezó como a gatillar todo el tema de las revoluciones, de a poco. Y el segundo punto es hablar el tema de la ONU. El tema de la ONU fue un punto que generó y revisó estábamos revisando con los compañeros. ¿Se escucha, profe, no? Se perdió un segundo, llegó hasta con los compañeros, y ahí se perdió el sonido. Que se va la señal, disculpe. Ahí se escucha. Sí, continúa, por favor. Disculpe, quizá como que se escucha como estoy diciendo. La ONU Mujer es... ¿Qué es la ONU Mujer? Para nosotros para mí es una entidad que tiene la igualdad para el tipo de género, para el tema de empoderamiento de la mujer, para basar la igualdad, para el tema de control de la discriminación. ¿En qué sentido? Porque hay leyes que se están creando, porque antiguamente no había leyes que simplemente para el hombre, como decía Dani, al final casi todos los privilegios se los lleva el hombre al final. Y la mujer siempre se queda atrás con todo esto. Está la racha de sueldo, las leyes se han creado en países con el tema del trabajo, para que tengan las mismas igualdades de sueldo en la brecha. Por ejemplo, en mi trabajo, hay más mujeres que hombres ahora, porque están con el tema de la... No, en serio, de verdad. Son 5 mujeres y 2 hombres en la brecha que tenemos ahora ahí. Y eso es bueno. Trabaja mucho el tema de la igualdad, el tema de la discriminación, hay pautas, hay talleres de eso. ¿Y a quién les pagan más en tu trabajo? ¿A las mujeres o a los hombres? Las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque son cargos ejecutivos. Ya. Las mujeres se están llevando los cargos ejecutivos ahora en la empresa. Sí, okay. Sí, todos los cargos ejecutivos se están llevando. Sí, están haciendo ese plan de... Pero eso es gratificante para uno como hombre. Al final yo las veo, si ellas por algo están capacitadas igual que nosotros, somos todos seres humanos al final. Entonces no me gusta esa brecha así. Al final para mí igualdad para todos así. Y eso es bueno después para uno igual. Y vamos a hablar sobre el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de Mujer se creó en el año 2016. Es un ministerio súper joven que empezó hace poco. ¿Cuál es la función del ministerio? Es velar por la mujer, dirigir, coordinar, gestionar toda la política para la prevención, sobre la atención, erradicar la violencia contra la mujer, generar, no haya diferencia entre hombres y mujeres, protegerla en caso de abandono, en caso de violencia intrafamiliar. Para eso se creó el Ministerio de la Mujer. No sé, puede ser una violencia física, psicológica, sexual, o problemas interpersonales, como estaba explicándolo. Su misión es crear políticas, ¿cómo se llama esto? Crear planes, beneficios, para que la mujer se sienta acorde al sistema y se sienta cómoda. Porque igual es súper incómodo que la mujer sienta discriminación desde que sale de la casa hasta que llega a su trabajo. Lo he vivido de cerca, tengo una hija joven, mi hija me cuenta su anécdota de repente, igual es incómodo como papá, pero pucha, por eso apoyo mucho la causa. Cuando me puse a leer la pauta, le puse a leer este trabajo, me gustó, porque como que, pucha, uno como recién abre los ojos, recién viendo estos informes, como que, pucha, a todos nos pasa,
Nos pasa al vecino al lado, al de al lado. Hasta uno como hombre igual siente como discriminado, obviamente. No, también como mujer también. Hay que ser justo igual. Y eso, profe, esa sería la presentación. En la conclusión va a terminar Yo Dani. voy a concluir. No me termine antes. Por favor, Dani. Ahora, para finalizar, concluimos que, pese a la vigencia de la convención, no se ha logrado asegurar el cumplimiento total y efectivo de lo que se pactó en ella. Claramente esperamos que en un futuro cercano sigamos evolucionando para bien. Y también tenemos en claro que los patrones culturales principalmente son los que están arraigados en la mentalidad de las personas, no solo de Chile, sino que de Latinoamérica y el mundo. Y aunque me quedaría más en Latinoamérica, ya que igual afuera generalmente igual están como más, no sé si será la palabra como concientizado o no, pero se regula más, ¿ya? Entonces, no se ha evolucionado mucho hacia un trato más digno y libre de discriminaciones. Yo diría que incluso en medio de este despertar, entre comillas, y levantamiento de voz femenino, siguen y se ha incrementado lo malo, ¿ya? Como sociedad tenemos mucho por aprender y es importante ser conscientes de estas situaciones. Así que a trabajar. Gracias por su atención. Ya, El último, Dani. profe, para que lo vean, no violencia de género. Gracias, profesor. Sí. Así que, por favor, respetémonos todos, por favor. Gracias, profe. Ya, perfecto. Gracias, profe. No para evaluar ni nada, sino ustedes hablaron del Ministerio de la Mujer, sin googlear, y solo, ¿saben quién es la ministra del Ministerio de la Mujer acá en Chile? Ya, suficiente para haberlo googleado. Mónica Salaquet, era simplemente un dato. Mónica Salaquet. Sí, me sale el apellido, profe, nomás, solamente eso. Ya, perfecto. Gracias, chicos. Entre viernes y sábado les envío por correo su nota y la subo al intranet. A ver, ¿quién pidió ser el grupo 3 en el chat? Dayana. Nosotros. Oh. No, Camila, mira, si ves el Nosotros. chat, tú apareces como cuarta. Ah, es que me apareció solo lo que yo escribí. ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? Ah, porque te conectaste después que yo escribiera. No, puede ser. En todo caso, los compañeros no se van a desconectar porque tienen que ver las disertaciones de todos. No, sí está bien. Dayana, por favor. Ups, creo que me salí. Espera un poquito. Ya, ahí está. Se visualiza, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, ya va. Dayana, disculpa, antes de que comiences. El grupo anterior, el de Roberto, Dafne, Natalia y Catalina, la nota era grupal, ¿cierto? Sí. Sí, ya, perfecto. ¿Y ustedes? Brian, Dayana, Nelson, Francisco y Carlos. ¿Nota grupal o nota individual? Nota grupal. Grupal, ya, perfecto. Cuando quieran pueden comenzar. Francisco. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya. Buenas noches a todos. Nosotros vamos a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948 y los derechos y deberes del hombre, firmada el mismo año. Ya, para comenzar,
voy a indicar que la Declaración de los Derechos Humanos es un documento que sirve como plan de acción global para asegurar la libertad y la igualdad entre personas de todo el mundo. La reunión de 1948, como hito histórico, fue la primera vez en la historia en que los países del mundo se reunieron para dialogar sobre las libertades y derechos que merecían ser protegidas de forma universal. La principal razón para que los países tuvieran que organizar una reunión y discutir estos temas fueron los efectos provocados por la Segunda Guerra Mundial, debido a todo el destrozo y todas las violaciones ocurridas a los derechos de las personas. Decidieron reunirse para que esto no volviera a suceder. La confección de la carta estuvo a cargo de 18 países representados por 56 miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas. Como mención, tenemos a 3 actores más relevantes dentro de la Asamblea. Tenemos a la señora Eleanor Roosevelt, quien presidió la Asamblea, don John Peters, quien realiza la redacción de esta carta para finalmente ser revisada por el francés René Cassin. Esta carta fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Y para su aprobación final, ninguno de los 56 miembros votó en contra de la carta, aunque sí existieron algunas abstenciones por parte de Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética. Y ahora le doy paso a mi compañera para continuar con el tema. Muchas gracias. La Declaración de los Derechos Humanos, en este caso el valor e importancia de la dignidad de las personas, no siempre fue reconocida. Y por mucho tiempo los derechos humanos fueron negados a muchas personas y grupos, causando sufrimiento y vulnerando su integridad. Esta declaración es la suma de una serie de principios que ya se habían anunciado en un documento previo, como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791, el Convenio de Ginebra sobre la esclavitud de 1925 y los Códigos de Marina sobre Moral Internacional de 1938, siendo una gran referencia sobre los principios y derechos humanos a nivel mundial que se clasifican en que el artículo 1 y 2, que hablan sobre el alcance de los derechos recogidos en la Carta, así como en sus beneficios. En forma de introducción para el siguiente artículo. El artículo 3 al 11 constituye los derechos relacionados con las personas, la libertad, la presunción de inocencia y el libre desarrollo de su personalidad. Los artículos 12 al 17 son los derechos del individuo en relación con la comunidad, que por lo general tienen aplicación en su país o lugar de residencia. Los artículos del 18 al 21 recogen los derechos relacionados con la libertad de pensamiento y de conciencia, la religión y la libertad política. Los artículos del 22 al 17 engloban los derechos económicos, los sociales y culturales de todas las personas y su bienestar. El artículo 28 al 30, que serían los últimos, trata de los deberes que deben asumir las personas en relación con su contexto y la comunidad. Estos derechos son universales e inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. No deben suprimirse, a excepción, claro, de situaciones concretas y puntuales, conforme al procedimiento adecuado. Por ejemplo, que una persona sea juzgada por un tribunal por algún delito cometido. También es indivisible e interdependiente. ¿Qué significa? Que es un conjunto de derechos, o sea, que en un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Es equitativo y no discriminativo, que se establece en los 2 primeros artículos, que indica textualmente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho,
y la ausencia de discriminación que garantiza esta igualdad. Entonces, los estados deben abstenerse de interferir en disponer de los derechos humanos, o de limitarlo en este caso. Deben proteger también a las personas y a los grupos contra la violencia de derechos humanos y adoptar medidas positivas para que faciliten el disfrute de estos derechos básicos. A continuación, continúa con mi compañero Nelson. Avanzó la PPT. Ahí está. Estos son los derechos y deberes del hombre. Los derechos son las necesidades de las personas que han sido reconocidas jurídicamente a través de leyes internacionales, nacionales y autonómicas. Estos derechos de todas las personas están recogidos en la Declaración de Derechos Humanos y en cada estado en su constitución, por lo cual, si queremos que los derechos de las personas de nuestro entorno sean respetados, tenemos el deber de celebrar, no vulnerar estos derechos. Los deberes están correlacionados con los derechos, ya que estos son las limitaciones y también garantizados por aquellos. Por tanto, se justifica el vínculo entre derechos y deberes, porque los derechos de un individuo llevan al surgimiento, al menos, de un deber para los demás. Novena Conferencia Internacional Americana, año 1948. La conferencia, celebrada por los Estados Americanos en el año 1945, al proclamarse la unión de la República Americana a los principios consagrados en los derechos internacionales para la protección de los derechos humanos. Se encomienda al Comité Jurídico Interamericano la redacción de deberes del hombre. El Comité Jurídico Interamericano preparó el proyecto definitivo que fue sometido a consideración de la novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá. La conferencia se discutió y se hicieron modificaciones promulgándose la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en donde se aprobó el mes de abril de 1948. Ahora pasa a mi compañero. Hola, buenas noches. Bueno, en relación a lo que habló mi compañero, yo voy a hablar sobre la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, principalmente cuáles son y su definición. Bueno, esta Declaración Americana consta de 28 derechos y 10 deberes, y de los cuales estos se integran correlativamente ante toda actividad social y política del hombre. Como puede evidenciar usted en la PPT, incluimos muchos, 5 o 6 derechos y 6 deberes, de los cuales tienen mucha relación con los conceptos de los derechos humanos, que van como de la mano un poco y son casi la misma definición. Pero nosotros queríamos dar un hincapié que consideramos que 3 conceptos son primordiales para toda sociedad y ser humano. Bueno, uno de los conceptos que para nosotros es primordial es el derecho a la vida, que consta principalmente en su definición que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y también a la seguridad de su persona. El segundo concepto también es un derecho, del cual a nuestro juicio es muy importante, ya que este concepto se basa principalmente en el derecho a la educación. Para nosotros todas las personas tienen derecho a la educación, ya que es un proceso muy importante para la persona o la sociedad, ya que logra capacitarse para tener un mejoramiento de su nivel de vida. Y el otro punto importante de este derecho es que la persona llega a ser o logra ser útil ante la sociedad y contribuye a la sociedad para que ésta crezca, ¿ya? Y el tercer concepto, que es un deber, consideramos que todas las personas tienen el deber de trabajar, obviamente que tienen dentro de sus capacidades y sus posibilidades de trabajar, con el fin de obtener recursos para su mejor calidad de vida, ya que, como todos bien saben,
este recurso en un sueldo y que con este sueldo puedan tener mayor comodidad en esta sociedad. Ahora los dejo con mi compañero. Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, los beneficios en común que para la humanidad fue que en la asamblea del 10 de diciembre de 1948 se proclamaron los derechos humanos como un ideal en común para todos los pueblos y naciones, con el fin de promover la enseñanza y la educación respecto a los derechos y las libertades, para también asegurar mediante las medidas progresivas de carácter nacional e internacional para todos los individuos. En sí, los derechos humanos se dieron como un plan universal para poder otorgar la libertad e igualdad, protegiendo todos los derechos de las personas en todo sitio o lugar. Por lo que tanto fue la primera vez que se acordó la libertad y derechos para todas las personas para que puedan vivir su vida tanto de manera libre, en igualdad y dignidad para cada uno. Eh, Mediante esta asamblea del 1948, la ONU eh, las adoptó como en respuesta a los actos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, en las cuales también ellos reconocieron que los derechos humanos eran la base de la libertad, la justicia y la paz. Se logró, con esto se logró establecer límites a los poderes de los estados, en las cuales inclusive se considera que no pueden invadir las esferas privadas y las actividades de un individuo. En esto cabe mencionar que los derechos humanos también nacieron nacieron- se tomaron como un sentido en contra del Estado, cuando inicialmente no fueron concebidos como una exigencia o conducta positiva, sino se tomaron como, en realidad, como los estados lo tomaron como que los se están limitando ante la población. Los- Durante esta asamblea también los derechos humanos marcaron un hito histórico, ya que era la primera vez que el mundo tenía un documento de acuerdo global en la que señalaban que todos los seres humanos eran seres libres e iguales e independientes de su sexo, creencia o religión a nivel global. La siguiente diapositiva. En conclusión, podemos destacar que los derechos humanos han tenido una constante evolución, en la cual se han tenido que ir adaptando a las épocas y a las realidades que hemos vivido. Y también esto se buscan que los estados y las naciones eh, se tengan que comprometer con el bienestar de los individuos, y las cuales también tienen proporcionar los medios para hacer posible los cumplimientos de estos derechos. Y dentro de las declaraciones incluye que los derechos civiles y políticos, incluyen como el, el derecho a la a la vida, la libertad de expresión, la educación, aplicado a todos los seres humanos, que todos tienen los mismos derechos tanto para los hombres, las mujeres y
y sin hacer distinción sobre las clases políticas, orientación sexual, religión, origen de nacionalidad o étnica. Y cabe mencionar también que los 30 artículos de la declaración tienen la misma importancia y que nadie puede decidir que cuál de estos es más importante que el otro. Eso Para ha sido agregar, nuestra presentación, compañero. para agregar también, profe, yo quiero dar mi opinión sobre este trabajo ¿Ya? personal. Fue muy interesante, me gustó, pero no estoy de acuerdo con varios conceptos. A ver. No en el sentido del trabajo, sino de los derechos que mencionan. Porque en la práctica no son llevados a cabo y un punto muy primordial. Dicen que todos tenemos derecho a la educación, ¿ya? Pero en la práctica y en la realidad no todos tenemos derecho a la educación. Hay muchas personas que no tienen las posibilidades de estudiar. Y como se puede ver en los últimos tiempos, se ha evidenciado también que, a mi juicio, no sé, de que esta declaración, que esta junta de los derechos humanos, de declaración americana, en fin, no sirven porque podemos evidenciar últimamente que en varios países del mundo hay revueltas sociales y se vulneran muchos los derechos de cada persona. Entonces, a mi juicio, no, últimamente no, todo lo que pasó, todo lo que la Junta, todo lo que se logró concretar con estas declaraciones, no sirve últimamente. Debido a, bueno, todos pueden evidenciar lo que está pasando en distintos países. A la misma gente la están matando. Entonces, vulnera mucho el derecho a la vida. Supone que estamos en una democracia en varios países, pero en la práctica no es así. Es como mi opinión respecto a los derechos humanos. Ya, perfecto. Gracias, Brian, por tu opinión y gracias al grupo por la disertación. Grupo 4. Francisco López, Gustavo Lima, Cristian Burbano y Camila Fuenzalida. Ah, qué bien, gente con cámara, perfecto. Antes de que comiencen, chicos, ¿nota grupal o individual? Grupal. Grupal, profe. Ya, perfecto. No sé si alguien se conectó tarde, pero son 3 puntos el trabajo y 4 la disertación. Ok. Ya, perfecto. ¿Cuándo quieren? ¿Se está viendo la presentación, profe? Sí, lo que tendré es que compartir como presentación para que se haga más grande. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros, compañeras. Nuestro grupo va a conversar en esta ocasión sobre la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989. Y con respecto a esto, los temas que queremos exponer son los siguientes. La historia, algunos antecedentes internacionales del tratado, y luego conversaremos sobre el cuerpo mismo del tratado, son los derechos del niño. Y entre estos hablaremos sobre el derecho a la identidad y la familia, a expresarse libremente y el acceso a la información, a la protección contra el abuso y la discriminación, a la educación, la vida segura y sana, y la atención especial en caso de estar impedido. Nuestro compañero Cristian Burbano comenzará a explicarnos sobre la historia y los inicios de este tratado. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok, bueno, compañeros, como le dijo mi compañero, yo hablaré sobre la historia de la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Para que hoy en la actualidad podamos hablar de derechos del niño.
Bueno, tuvo que pasar muchas fechas importantes, momentos importantes en la historia, pero inicialmente alguien muy importante que fue la procreadora de todo este movimiento y de la convención como tal, que fue la señorita Eglantyne Jebb, ¿ya? Ella es británica y marcada por los horrores de la Primera Guerra Mundial, advirtió la necesidad de protección especial para los niños. En 1919, con ayuda de su hermana Dorothy Buxton, fundó Save the Children, ¿ya? Para ayudar a proteger los niños afectados por la Segunda Guerra Mundial. En 1923, el 23 de febrero, la Alianza Internacional Save the Children, ¿ya? En su cuarto congreso de los derechos del niño, formuló la declaración y la envió a la Sociedad de las Naciones Unidas, que finalmente la adoptó en 1924 en su quinta asamblea. Eglantyne era una convencida de que se deben exigir ciertos derechos para la infancia y trabajar en pro de un reconocimiento general de estos derechos. Y bueno, el 26 de diciembre de 1924, la Sociedad de las Naciones adoptó esta declaración como la Declaración de Ginebra, ¿ya? Este es un día histórico, pues es la primera vez que derechos específicos para la niñez son reconocidos. La declaración pone más énfasis en los deberes del adulto hacia los niños y niñas, más que sobre los derechos de la niñez. El texto se centra más en el bienestar del niño y reconoce su derecho al desarrollo, asistencia, socorro y a la protección. Y en 1934, la Asamblea General de las Sociedades de las Naciones aprobó el nuevo texto de la Declaración de Ginebra. Los estados firmantes hacen una promesa de incorporar estos principios a su legislación interna, pero este movimiento no es jurídicamente vinculante para ellos. En 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por 78 estados miembros de la ONU. En este año habían 82 países inscritos en la ONU, ¿ya? La Asamblea General establece 10 principios para que las personas, las autoridades y demás entes reconozcan estos derechos en la resolución 13.086, ¿ya? Y en 1978 Polonia considera que, o pretendió tomar este acuerdo y mejorarlo para el año 1979, ¿ya? La intención de Polonia era súper buena, pero subestimó lamentablemente la magnitud de la tarea, era algo gigante para ellos en ese momento, y esto duró alrededor de 10 años para que Polonia presentara su mejora al decreto como tal, ¿ya? En 1989. El proceso parecía casi interminable, pero los países consideraron que fue muy provechoso, ya que tomó el decreto de 1956 y lo mejoró, ¿ya? Y podemos decir que en 1990 la convención entró en vigor después de ser ratificada por 20 países, ¿ya? En ese mismo año, 1990, el gobierno de Chile suscribió a la Convención de los Derechos del Niño y el 27 de septiembre promulgó el decreto 830 el presidente de la República, Patricio Aylwin Azocar. Ya a través del tiempo, la Asamblea de las Naciones Unidas ha realizado distintas observaciones también a este mismo proyecto, ¿ya? Entre ellas está en el 2001, que hizo una observación a los propósitos de la educación. Más que todo nos habla de que al niño se le debe enseñar a respetar a sus padres, desarrollar su personalidad, aptitudes, inculcar al niño respeto a los derechos humanos. Y en el 2002 se hace otra observación del papel de las instituciones nacionales independientes de desarrollo de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño. Más que todo esto era para que se crearan entes independientes del Estado, para que velaran, para que se cumpliera como tal el tratado y la convención. Y bueno, a partir de allí la Asamblea General de las Naciones hizo distintas observaciones. La última fue en el 2013
y podemos concluir que ningún otro tratado internacional ha provocado tal consenso por parte de los gobiernos. En la actualidad existe solo un país que no ha ratificado la convención, pero la firmó, que son los Estados Unidos. Firmó la convención el 16 de febrero del 95 y no ha ratificado la convención porque ciertos estados se reservan el derecho a dictar pena de muerte a menores de edad. Hasta el 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que era constitucional que los gobiernos estatales ejecutaran niños. Y bueno, Somalia y Sudán del Sur en el 2015 ratificaron este tratado y bueno, eran los estados 193 que ahora comprenden este tratado. Y el Comité de los Derechos del Niño está formado por 18 expertos en derechos de la infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos que la complementan, además. El protocolo relativo a la venta de niños y a la prostitución infantil, el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados, el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de Derechos del Niño. Bueno, a continuación nuestra compañera Camila nos hablará más de los derechos del niño, niñas y adolescentes. Buenas noches, compañero y profesor. Ahora, dentro de estos principios generales que hay en los derechos de los niños, vamos a mencionar 4 de estos principios generales que abarcan cada uno de ellos algunos principios que nosotros como buscamos y asignamos. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar acerca de la identidad, el derecho a la identidad de la familia, que basándonos en la información que encontramos a través de la página web de UNICEF, resume de manera más clara estos principios y nos habla acerca de que, se establece, perdón, que los niños tienen derecho a la vida, al desarrollo y a la participación y protección, además de tener un nombre, una nacionalidad y que se respete su privacidad y saber además quiénes son sus padres y que no se les separe de ellos. Por otro lado, como mencionó Cristian anteriormente, esta convención está más enfocada en como la responsabilidad que tienen los adultos o el Estado para con los niños, más que solamente como lo que los niños pueden exigir, sino como las condiciones que como país deberían darle a los niños. Y el Estado entonces tiene que garantizar esta posibilidad de que los padres puedan cumplir con sus obligaciones y derechos para que de esta manera los niños puedan crecer en un ambiente saludable, tanto física, mental y espiritualmente. En esta parte asignamos o lo relacionamos con alguna parte del artículo 8 de esta Convención de los Derechos de los Niños, donde menciona que los estados que forman parte de esta convención se comprometen a respetar el derecho del niño, preservar su identidad, entre esos tener una nacionalidad, un nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley. Y por otra parte se establece además que cuando los niños estén siendo privados ilegalmente de alguno de estos elementos, o de su identidad o de cualquiera de ellos, los estados tienen que prestar la asistencia como necesaria y la protección apropiada para poder restablecer rápidamente esta identidad que ellos tienen. A modo como de opinión personal en esta parte, considero que es importante que esté como establecido de manera oficial que tanto el Estado como los adultos son como los que tienen que proveer estos espacios de tranquilidad y paz mental para los niños. Creo que es importante que exista esto. O sea, de ahí a que se esté aplicando o no, es como otro tema, pero que exista y que esté como establecido a modo de ley, porque si Chile lo ratificó es porque es parte de una ley. Y ahí podemos juzgar si se aplica o no y por qué y todo, pero considero que es importante que esté establecido de esa forma. Y el siguiente principio general es el derecho a expresarse libremente y el acceso a la información. Siguiendo con la información basada en la página de UNICEF, este derecho consiste en que el niño pueda expresar su opinión y que ésta tenga en cuenta todos los asuntos que le afecten. O sea que también creo que es importante que
como que se da mucha cabida a que los niños puedan como opinar respecto a las decisiones que se están tomando sobre ellos. Dentro de este punto se establece que tiene derecho a tener su propia cultura, idioma y religión, y por otro lado que puede exigir y difundir la información necesaria para que se promueva su bienestar y su desarrollo como persona. De la misma forma, puede solicitar que sus intereses sean lo primero en tener en cuenta en cada tema que le afecte, ya sea en la escuela, en hospitales, ante jueces, diputados, senadores u otras autoridades. Y el artículo con el que relacionamos esta parte es el artículo 12 de la Convención, que registra que estos estados que están adheridos a la Convención tienen que garantizar que el niño esté en las condiciones de formarse un juicio propio, o sea, como entregar todas las herramientas para que él pueda como tener su propia opinión, y además tener el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez alcanzada. Y para que esto se pueda llevar a cabo, se establece que se le va a dar al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte directamente o por medio de un representante u órgano apropiado que vele por el bienestar del menor. Y opinión personal también en esta parte, creo que es súper importante que, bueno, hay mucho adultocentrismo en el mundo de los niños, pero no sé si en alguna instancia se le ha preguntado a los niños precisamente como a nivel, no sé, en un juicio, por ejemplo, cuando están decidiendo, no, el niño se va a quedar con el papá o no, se va a quedar con la mamá. No sé si hay muchas instancias en las que van y le preguntan a los niños, como decía antes, considerando la madurez y como lo que haya alcanzado hasta esa instancia, que le pregunten como, ¿con quién te sientes más cómodo? ¿O qué piensas tú que es lo mejor para ti en este momento? Porque obviamente el niño ha pasado como por la situación completa, si es violencia o lo que sea el motivo por el que estén como en esa discusión, el niño también tiene una opinión, debería tenerla, si es que todas las otras puntos se están cumpliendo. Entonces, no sé si eso se aplica completamente en Chile, pero es importante, insisto, como dije antes, que esté establecido, que esté como legalizado de alguna manera y que en algún momento se puedan interponer los organismos que van a defender que eso se aplique. Sí, disculpa, permiso, Camila, sí se escucha la opinión del menor. A ver, no es totalmente decisiva porque es fácil engañar a un niño comprándole una semana antes un montón de dulces, tratándolo bien, malcriándolo, y él obviamente va a decir quiero estar con mamá o con papá. Pero a través de psicólogos y a través de entrevistas el tribunal sí escucha la opinión dependiendo del grado de madurez. No es lo mismo un niño de 5 años que le va a costar expresarse a un niño ya grande de 11 años, pero sí se le escucha. Gracias, porque no sabía esa parte. Bueno, y para continuar con los siguientes principios generales va a seguir mi compañero Gustavo. Vale, gracias, Cami. El siguiente principio general es el derecho de los niños a ser protegidos contra el abuso y la discriminación. Y en este sentido, el documento de la Convención destaca varios artículos que tienen relación con este principio. Entre estos artículos se describe el derecho a ser protegidos contra los maltratos y en esta situación detalla que ya sea que venga de parte, el maltrato venga de parte de los padres o de cualquier persona que esté a su cuidado, los estados deben comprometerse a legislar y a crear instancias para proteger a los niños contra esto, contra el maltrato físico o psicológico. También se estipula que los estados deben comprometerse a establecer cuál va a ser la edad mínima para permitir a los menores trabajar y bajo qué condiciones, evitando por supuesto que este tipo de trabajo llegue a afectar su desarrollo, su salud, su educación incluso, y también relacionado con este tipo de trabajos que puedan afectar la salud o el desarrollo de los niños, la Convención invita a los estados partes a que se comprometan a proteger a los niños contra el uso y el tráfico de estupefacientes. Y cuando hablamos de esto, no solo nos referimos a proteger a los niños del uso de esta sustancia, sino también de que se les involucre en la producción, en la distribución de estos mismos.
Por último, también podemos destacar que el tratado invita a los estados a que protejan a los niños contra la explotación sexual. Y en este caso, protegerlos incluso de manera preventiva, generando instancias ya sea legales o de otro tipo, para que no se incluya a los niños en temas como la prostitución o involucrarlos también en material pornográfico. Podemos destacar también, en este sentido, la manera en la que Chile ha aplicado estos derechos que ya ratificó. Y destacamos, por ejemplo, que en el Código Civil chileno se refuerza en el artículo 234 cuál debe ser el proceder de la ley en contra del maltrato de menores. También podemos destacar que en el Código del Trabajo está bien establecido cuál es la edad mínima para que los niños puedan trabajar, y es entre los 15 y los 18 años, siempre y cuando estos sean trabajos ligeros y que, bueno, que no vayan a dañar la salud del niño. Hay una excepción para los menores de 15 años cuando se trata de trabajos relacionados con el cine, la televisión, el espectáculo, pero siempre en ambos casos, ya sea menores entre 15 y 18 o menores de 15 años, siempre respaldado por autorización de los padres o representantes. Y por último también quisiera destacar que el Código Penal chileno deja claro también sentencias hacia las personas que cometan delitos sexuales a menores de 14 años, pudiendo esta sentencia llegar a ser 20 años de prisión, dependiendo de los casos, por supuesto. Algo interesante que podemos rescatar también del tratado, o del contenido del tratado, es que crea un derecho del niño de que debe ser protegido de cualquier otra forma de abuso que no haya sido establecido en el documento. Esto es interesante desde el punto de vista de la creación de leyes porque deja la arista abierta para que los legisladores mantengan actualizada la normativa. Y bueno, con la evolución de la tecnología y de nuestras sociedades, se verá necesario que se mantenga actualizada la legislación para que no sean burlados los derechos de los niños solo porque no está tipificado en la ley un delito, sino que se pueda proteger a los niños incluso de aquellos delitos que no hayan sido mencionados anteriormente. Pese a todo lo que hemos dicho, y que Chile ha ratificado estos derechos y que ha creado leyes, es importante destacar los siguientes datos. 7 de cada 10 abusos sexuales presentados ante el Ministerio Público corresponden a niños, niñas y adolescentes. 7 de cada 10. Ahora, de este número de casos, el 81% de los casos de abusos corresponde a niñas. Estos datos los tomamos de un estudio que hizo la organización Observatorio Niñez y Adolescencia en el año 2016. Y bueno, deja visible la realidad de nuestra sociedad, pese a que el Estado ha ratificado y ha creado leyes para proteger a los niños contra este tipo de abuso. Otro principio general que establece como derecho esta convención es el derecho de los niños a ser educados. En ese sentido, quiero ser bien textual con la definición del derecho que se generó en la convención, y dice que todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. Y bueno, en este sentido, destacamos algunas cosas que ha logrado con efectividad el Estado chileno en su aplicación del Tratado Internacional en nuestra legislación, a través de, por ejemplo, la ley 20.370, que es la Ley General de Educación, en la que se establece, entre muchas otras cosas, que la educación básica y media es obligatoria y que puede estar financiada por el Estado
entendiendo por supuesto que nuestro sistema de educación es mixto y que pueden existir instituciones públicas también y privadas. Se le da también la libertad a los padres o los representantes de escoger a qué establecimiento inscribirlo. El Estado, por otra parte, se compromete a generar condiciones para que estas medidas se mantengan en el tiempo. Y ya estas sean condiciones legales o socioeconómicas. Adquiere el compromiso de hacerlo. Y bueno, pese a esto, a que el Estado ha ratificado el derecho y ha creado legislación para que se proteja la educación de los niños, un dato interesante que podemos tomar es que 358.000 niños están fuera del sistema de educación. Y este es un dato que lo tomamos de un informe presentado por el Hogar de Cristo y la Universidad de Chile en el año 2019. Y bueno, podemos a grandes rasgos decir que hay muchísimas variables que pueden llevar a los niños a desertar de la educación, pero creemos que ha podido ser mucho más eficaz la participación del Estado en generar las condiciones socioeconómicas para que los niños no se salgan de la educación, sino que permanezcan en los colegios o asistiendo a clases, porque en muchas de las ocasiones la deserción escolar puede tener raíces en la pobreza o en el abandono de los padres o alguna otra sociedad, no sé, variables que son muchísimas, pero no es porque no existan instituciones, no es porque no existan colegios, sino por, entre muchas variables, los desafíos que tiene la sociedad moderna de generar una condición estable para la familia socioeconómica y que los niños puedan asistir al colegio y ser educados. Nuestro compañero Francisco nos va a hablar sobre el siguiente principio general, que es tener una vida segura y sana. Gracias, Gustavo. Buenas noches, profesor, compañeros. Comenzaré a hablar de la vida segura y sana del niño, como dijo Gustavo. Esto habla de tener una vida digna y plena, y si el niño presenta alguna discapacidad física o mental, con un mayor enfoque. Bueno, esta está amparada por el artículo 26. Como primer punto, el niño tiene derecho a la seguridad social e incluso a seguro social. Todo esto en base a la legislación nacional. En segundo punto, las peticiones se conceden cuando corresponda, teniendo en cuenta la situación o quien lo ampara. También lo abarca el artículo 24, que como primer punto tiene derecho al más alto nivel de salud, acceso a seguridad médica y rehabilitación, y ningún niño puede ser privado de estos servicios. Los Estados partes deben aplicar las siguientes medidas, que es reducción de mortalidad, prestación de asistencias médicas sanitarias, combatir enfermedades, malnutrición, implementar alimentos nutritivos y agua potable saludable. También atención sanitaria pre y postnatal, informar sobre la salud, nutrición, higiene, saneamiento ambiental, y medidas preventivas de accidentes. Además debe abolir prácticas perjudiciales de la salud del niño. También la cooperación internacional de los derechos, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Bueno, el otro punto, la atención especial en caso de estar impedidos. Esta la ampara el artículo 23 y dice que disfruten de una vida plena y decente que asegure su dignidad, que sepa valerse por sí mismo y facilitar su capacidad y que sea activa en la sociedad. Además debe recibir cuidados especiales, alentar y asegurar con los recursos que estén disponibles. Bueno, conforme a lo dicho anteriormente, que sean gratuitos dependiendo de la situación económica del padre o tutor, que tenga educación, capacitación, servicios sanitarios de rehabilitación
y preparación para el empleo con integración a la sociedad. Y por último, promoverán la cooperación internacional intercambiando información, atención sanitaria y tratamientos médicos. Estos serían más o menos los puntos. Ahora lo voy a dejar con Octavio, que va a dar la conclusión. Sí, bueno, más que una conclusión, no, a manera de opinión grupal, decidimos que sí queríamos hacer una opinión crítica sobre cómo se está implementando la convención en Chile. Y más allá de que se destaca que las instituciones del Estado han generado la legislación necesaria, han ratificado el tratado, consideramos que es necesaria una mejor eficacia en generar, como lo decíamos anteriormente, generar las instancias sociales y económicas para que los niños puedan gozar efectivamente de estos derechos, para que haya estabilidad en la familia y para que se respete los derechos realmente de los niños. Quizás, más allá de generar más leyes que condenen o que sancionen los delitos, generar instancias para prevenirlos, mejorando la situación social y económica. Eso. Gracias. Perfecto, chicos. Gracias por su disertación. A ver, nos estaría quedando pendiente un grupo, pero que sería el de Cecilia, Yasmín, Diego y Felipe, pero ellos van a disertar la próxima semana porque Cecilia está un poquito complicada de salud. Chicos, estamos ya en la recta final de lo que es el ramo. Ustedes saben que son 18 semanas. Esta es nuestra semana 12, o sea, ya cumplimos los 2/3, pero la semana de las 6 que quedarían, una es solemne, otra es el examen 1, los que vayan a examen 1, otro sería el examen de repetición, así que en cuanto a clase y de material, ya nos está quedando poco. De hecho, vamos a alcanzar a ver todo lo que es el programa. Así que si ustedes consiguieran el programa del ramo, se van a dar cuenta que al terminar vimos del punto principal al final. No saltamos ningún punto. De hecho, vimos un par de cositas que no estaban en el programa, pero que yo consideré que eran complementarias. Estaríamos listos. Yo entre viernes y sábado le estoy subiendo la nota. Así mientras ustedes están viendo la Copa América y la Eurocopa, yo estoy corrigiendo y subiendo notas. Qué mundo tan cruel. Gracias por las disertaciones y nos estaríamos viendo el próximo jueves para la clase 13, que sería la parte final de lo que es el derecho comercial. Vamos a ver un poco de lo que es la ley mercante y lo que es el arbitraje, tanto a nivel internacional como en Chile, que a ustedes les sirve harto lo que es arbitraje, porque por ahí se dilucidan los problemas de comercio exterior. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien quiera preguntar algo? Profe, una pregunta. Sí. Esto, los informes y eso también tenemos que como compartirlos con los demás. ¿Va a estar en la segunda solemne o no? No, esta parte de estos tratados específica en las disertaciones no va a estar. Si quieren lo comparten como para tener el material, como cultura general. Si no habría problema. ¿No? Ah, ya, bueno. Okay. O los cambios. ¿No fue una consulta? Sí, ¿quién me habla? Disculpa. No, espera. ¿Ya? Te escucho. Es como fuera de todo esto, pero ¿cuándo empiezan las vacaciones? ¿Sabe usted? Mira, a nosotros las vacaciones, ya. Bueno, las vacaciones para ustedes. A ver, les cuento. El semestre de ustedes dura 18 semanas. ¿Ok? De hecho, uno cuando le piden la planificación, uno envía la planificación desde la semana 1 hasta la semana 18. En el caso de nosotros, tuvimos la suerte que no nos cayó ningún feriado un jueves, así que pudimos avanzar con todo. Aparte que hubo unas clases más largas que otras, entonces por eso alcanzamos todo. Mira, al cumplir la semana 18 tienen que estar sí o sí de vacaciones, pero tomen en cuenta que la semana 18, por lo menos en nuestro ramo, es el examen de repetición. Si tú no vas a examen de repetición, se te corta en el 17. Si tú eximes y no vas a ese examen 1 en la semana 17,
termina con la solemne en la semana 16. 15 o 16, que lo haríamos. Así que saca la cuenta. Si hoy terminamos la semana 12, te debería quedar semana 13, semana 14, semana 15 y semana 16. 4 semanas más, si no vas a examen. Como la primera semana de julio. No he sacado la cuenta, pero No, deberían ser 4 semanas. de vacaciones. Perfecto. Debes tener un viaje, no se puede viajar, estamos en cuarentena. Chicos, en vista, ¿ninguna otra duda? ¿Ninguna otra consulta? No, perfecto. Ya, gracias por las Por mi disertaciones. parte no, profe. Profe, Gracias. disculpe, buenas noches. Buenas noches, Profe, Yami. pregunta, ¿cómo es eso de los exámenes? No entiendo muy bien cómo califican, profe. Sí, mira, ¿Cuándo bueno, uno entra a un examen? no, mira, te cuento. La evaluación de todos los ramos de la siguiente forma. Los 3 controles, que en este caso fueron los 3 trabajos y las 3 disertaciones, valen el 30% de la nota. ¿Ok? Esas 3 notas te van a hacer un 30%. La solemne 1 vale el 35%. Y la solemne 2 vale el 35% de la otra nota. Ahí tienes un 100%. ¿Ok? Si tu promedio ahora si tu promedio es de 4, ¿ok? Y tienes las 2 solemnes en azul, o sea, no tienes un rojo en la solemne, eximes de ir al examen 1, ¿ok? En cambio, por ejemplo, si tuvieras un rojo en alguna solemne, y tu promedio fuera de 3,8, no llegara al 4, o si tuvieras un rojo en una solemne, tendrías que hacer el examen 1. Entonces, la nota que tienes global pasa a ser un 70% y el valor del examen pasa a ser un 30%, se hace otra ponderación. Y si salieras mal en el examen 1, va el examen de repetición, que sería como la prórroga y los penaltis, ya es como el final, pero si sacaras un verde, o sea, un azul, perdón, verde ni siquiera existe, no sé por qué lo dije, un azul en la próxima disertación y sacaras un azul, o sea, de nota 4 para arriba, en la segunda solemne, te eximes del examen. Gracias, profe. Entonces un 4 es un azul, ¿verdad, profe? Sí, porque con 4 tú apruebas, que es un 60%. Un 4 tú apruebas. De 3,9 para abajo es un rojo que es reprobado. O sea, del 0,1 al 3,9 es reprobado. De 4 a 7 es aprobado. Si tú mantienes de 4 para arriba en todo, exhibirías. Y no vas a examen, no es necesario que lo hagas. Gracias, profe. Muy amable. De nada, Yasmín. Chicos, en vista y considerando que falta un grupo, mira, nos vamos a retirar un poco más temprano hoy, 15 minutos más temprano, que siempre los tengo hasta tarde. Me siento culpable con ustedes, pero no, yo sé que a ustedes les gusta. Ya está todo dicho por hoy. Perdón, Tania. Una broma. ¿Qué Que podía pasar materia, pero era broma. No te escuché, yo soy medio sordo con mi computador. No se preocupe, le decía que podía pasar materia, pero estaba confiando. Ah, ya, perfecto. Miren, vamos a hablar sobre la lex mercante. Ya. Bueno, está todo dicho por hoy y podéis ir en paz. Que estén bien. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Gracias, Vamos a ir profe. al- Buenas noches. Chao, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias.